Hola amigos, continuamos con el análisis, el estudio de la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 2 y habíamos culminado en la reunión anterior en el versículo 10, ¿no es cierto? Y ahora vamos a iniciar con el versículo 11. Dice este versículo: por tanto, es decir, como consecuencia de lo anterior, habíamos visto que habíamos sido resucitados por Cristo, que habíamos sido no renovados, sino transformados en nuevas criaturas, y que ahora estábamos caminando por aquellos senderos, vamos a llamarlo así, que Dios había puesto para nosotros en cuanto a las buenas obras a las que nos llamó. Por lo tanto, dice Pablo, como consecuencia de esto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, está hablando de a los gentiles, se está excluyendo de este grupo. Luego vamos a ver por qué. Por tanto, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué significa esto? Los judíos habían recibido, como ustedes saben, las promesas, los profetas, la revelación de Dios, y ellos se sentían privilegiados, lo que habíamos hablado en la reunión anterior. Esta cosa vana, inútil, de sentirse privilegiado porque Dios te señaló para algo. Ellos se sintieron así. Y no entendieron que cuando Dios llamó a Abraham, llamó a un hombre que era absolutamente pagano, que no tenía ni la más mínima relación con Dios, con el verdadero Dios. Seguramente tendría otros dioses, y de hecho los tenía. Pero Dios miró la condición humilde, baja de este hombre, y lo eligió para ser la persona con quien iniciaría el camino de su pueblo, del pueblo de Dios. Y con este hombre se inicia todo. Y hace un pacto con él. Un pacto que, como nosotros sabemos, o debemos saber, los pactos que Dios hace son pactos donde Él pone las condiciones, donde Él pone las reglas y donde Él logra el cumplimiento. Hacer un pacto con Dios es muy distinto a hacer un pacto entre nosotros, un contrato entre nosotros, un convenio entre nosotros, donde ambas partes tienen que cumplir algunas pautas para que el pacto pueda llevarse adelante. Con Dios es muy distinto. Con Dios los pactos los diseña Él, los establece Él y los cumple Él. Es verdad que tú tienes una demanda por realizar, pero si no lo haces, no hay ningún problema. Él lo va a hacer. Y el costo puede ser alto. Entonces, Pablo va a decir que los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. ¿Cuál era este pacto que selló este convenio entre Dios y Abraham para el futuro de lo que luego sería conocido como Israel? Una circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Pues bueno, era un hecho no natural, era cortar el prepucio del hombre, y de esa manera se sellaba el pacto entre Dios y él. Y esta acción se convirtió en el sello que identificaba a los que estaban en el pacto con Dios, a los que vivían el pacto con Dios. Pero lamentablemente para Israel se quedaron en eso, se quedaron en la circuncisión. Para ellos el pacto con Dios significaba
circuncidarse. De tal manera que si alguien quería acercarse a Dios a través de los judíos, que eran los que habían recibido la revelación, no recibían el conocimiento de Dios de parte de ellos, como era lo correcto, sino lo primero que hacían era circuncidarse. Si no te circuncidas, no perteneces al pueblo de Israel. Y eso fue lo que, inclusive hasta el día de hoy, los judíos siguen enseñando y alimentando. Entonces, los que no eran de Israel, sino que eran de otras naciones y no estaban circuncidados, no exhibían las señales del pacto. Por lo tanto, eran despreciados por Israel. Los judíos trataban mal a aquellos que no estaban circuncidados. Los aborrecían, los alejaban, y esto ya se convirtió en parte de su cultura y en parte de su fe. Si tú no estás circuncidado, tú no eres de Dios. No importa si tienes honestidad en tu corazón, no importa si estás buscando realmente a Dios, no. Circuncídate y recién podemos empezar a hablar. Esa era la manera en la que los judíos interpretaron el pacto abrámico. Entonces, Pablo le está diciendo a los gentiles, aquellos que no tenían esas huellas en su cuerpo, le está diciendo, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, los de otras naciones, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Los judíos nos llaman a nosotros hasta hoy incircuncisos, de una manera despectiva. Inclusive en las páginas del Antiguo Testamento se ve de esa manera, ¿no? Este incircunciso que se ha creído. Entonces, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ¿no? Entonces, Pablo está empezando a delinear las características de las diferencias entre el pueblo judío y la gentilidad, las demás naciones. Dice, en aquel tiempo, le está hablando a los gentiles, estabais sin Cristo. ¿Es verdad? La gentilidad no tenía ni idea de lo que era Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque solo en Israel había llegado la revelación del Dios verdadero. Ellos lo tenían. Eso no significó que ellos estaban en una buena relación con Dios. Pero sí significa que ellos recibieron la revelación y la tenían. Estaban ajenos a los pactos de la promesa. Los gentiles no conocíamos el pacto que había hecho el Señor con Abraham y los pactos que después se sucedieron con distintos personajes a través de la historia de Israel. Y estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. El Mesías no había sido anunciado como sí había sido anunciado a Israel, por lo tanto no había esperanza. Estaban como animalitos, estábamos a la deriva. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los efesios. Está poniendo dos escenarios, ¿ok? Pero ahora, y otra vez esta palabra, pero ahora, en Cristo Jesús, otra vez en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si Israel estaba cerca de Dios por el conocimiento que tenían de Él, pues los gentiles estaban muy lejos, porque no tenían ningún conocimiento. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, ustedes, los que estaban lejos, se han acercado. Y estamos en la misma condición de Israel. Seguramente vamos a ver la diferencia ahora.
Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. El Señor Jesucristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué pared intermedia de separación? Si leemos como lo estamos haciendo hasta ahora, podríamos entender que había una pared intermedia entre judíos y gentiles. Y que en Cristo, con su sacrificio, esa pared se derrumbó. Si eso ha sido así, hoy día judíos y gentiles seríamos una sola cosa. Pero no es así. Hasta el día de hoy, los judíos siguen ensimismados en sus cosas y han apartado a la gentilidad que somos nosotros y mucho más al cristianismo de su concepción de vida y de su concepción de relación con Dios. Entonces, no está hablando de una pared derrumbada entre judíos y gentiles. Vamos a ver. Dice el versículo 5, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, en su sacrificio, en su muerte en la cruz, aboliendo en su carne las enemistades. Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, lo que sería la Torá, lo que sería todo el Antiguo Testamento. No olvidemos que en ese momento el Nuevo Testamento todavía no existía. La ley y los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, judíos y gentiles, un nuevo hombre haciendo la paz. ¿La paz con quién? ¿La paz entre ellos? Vamos a seguir analizando. Y mediante la cruz, el sacrificio de Cristo, no olvidemos que todo es en Cristo, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. Ya vimos que Él reconcilió a ambos y los hizo un solo cuerpo. Y aquí lo vuelve a decir. Matando en ella las enemistades. ¿Qué enemistades? ¿La de estos dos pueblos? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Ahora podemos entender que ambos, los que estaban cerca y los que estaban lejos, ambos estaban alejados de Dios. ¿Cuál fue la pared? ¿Cuál fue el muro que la cruz de Cristo derrumbó? El muro de separación que había entre la humanidad y Dios. Ese es el muro que se derrumba. No el muro que trae paz entre judíos y gentiles, porque eso hasta el día de hoy no existe. Es la paz entre el mundo, los gentiles y los judíos, y Dios. La reconciliación de ambos con Dios. La paz de ambos con Dios. Y vino, dice el versículo 17, y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Lo que acabamos de decir. Porque en medio de Él, en Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esa es la unidad que logró Cristo en la cruz. No reconciliar dos pueblos, reconciliar al mundo con Él, con Cristo, con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación de Cristo.
Eso es de lo que está hablando Pablo en estos momentos. Así que ahora dice Pablo, ya no sois ustedes ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, una sola unidad y miembros de la familia de Dios. Esto de lo que estamos hablando, esta unidad en Cristo, esta reconciliación con Dios, está referida definitivamente a la iglesia. Eso es lo que Cristo ha unificado. La fe y la esperanza de todos los que vienen a Cristo y que están siendo reconciliados con Dios. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es interesante. Dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esto es muy interesante. ¿Sabes qué? Alguna vez he escuchado a gente decir que el Antiguo Testamento pertenece a un Dios iracundo y el Nuevo Testamento pertenece a un Dios de amor, ¿no? También he oído decir a algunos que dicen, no, para mí la Biblia en realidad todo está concentrado en el Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento ya fue superado, esa ley ya fue cancelada, aplicando mal conceptos bíblicos y desechan. Y no solo desechan el Antiguo Testamento, sino que además se pierden la oportunidad de conocer profundamente a Dios a través de los profetas y de la Torá, del Pentateuco, donde está contenido ahí todo el carácter de Dios mostrado al hombre. Allí podemos conocer profundamente la personalidad de Dios. Pero lo desechamos, porque no entendemos, como sí entendió Pablo, que el fundamento de nuestra iglesia descansa sobre los apóstoles, Nuevo Testamento, y los profetas, Antiguo Testamento. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro para poder mirar nuevamente con una mirada correcta el estudio de la palabra de Dios. Muchas de las cosas que nosotros leemos aquí tienen su apoyo bíblico en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes estudien, si podemos estudiarlo juntos, el Apocalipsis, se van a dar cuenta cuán necesario es conocer el Antiguo Testamento, conocer a los profetas, a Daniel, a Ezequiel. Entonces, lo que Pablo aquí está haciendo es confirmándonos esta verdad. La Biblia, la revelación de Dios, es una sola. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese edificio somos nosotros. Ese edificio, esas piedras somos nosotros, que estamos siendo edificados y a través de nosotros está siendo construido este edificio cuya piedra principal es Jesucristo. Dice, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos parte de ese edificio. Todos los que estamos en Cristo somos parte de esa iglesia maravillosa, de esta construcción espiritual, en la que Dios nos ha asignado a cada uno un papel importantísimo. ¿Cuál es? La predicación de su palabra, la extensión de su reino. Y a cada uno nos ha dado estos dones especiales para poder hacerlo. Muchas veces he escuchado a algunos pastores decir, y creo que con mucha razón,
que todos tenemos por lo menos un don para entregarlo a la obra de Cristo. Porque somos piedras vivas, dice la palabra. Porque hemos sido señalados para esta edificación. ¿Y quién es el que nos edifica para esto? El Espíritu Santo de Dios. Aquí terminamos con el capítulo 2, versículo 22, y vamos a dar inicio al capítulo 3. Nuevamente les repito que esto de los capítulos y los versículos es una construcción que no tiene nada que ver con la carta como está escrita originalmente. Por eso es que podemos continuar. En otras oportunidades, si ustedes se pueden haber dado cuenta, siempre he tratado de mantener un equilibrio entre cada capítulo para poder continuar. En este caso, todavía tenemos tiempo para adentrarnos un poco en el capítulo 3. Y sigue hablando Pablo de esto y dice: por esta causa, por esta razón, por este motivo, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Otra vez Pablo reconociéndose en toda su humildad, en toda su humillación delante del Señor. Yo quiero que tengan muy en cuenta esto, porque en esta carta vamos a tocar un tema también que tiene que ver con esto, con la humillación, con la condición de todo hijo de Dios. De qué cosa debe ser o cuál debe ser la actitud de todo hijo de Dios con respecto no solo a su Señor, sino a todos. A todos. Sigamos. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, por amor a los gentiles, porque me fue encomendada esta labor y por hacerla, por llevarla a cabo, estoy viviendo estas prisiones o estoy sufriendo lo que sufro, pero no lo está diciendo como una queja, lo está diciendo como un galardón. Prisionero de Cristo por causa de los gentiles. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si es que habéis oído de la administración, y otra vez aparece esta palabra que en griego es oikonomos, de donde viene la palabra economía, y que en algunos casos se ha traducido como esta dispensación. Se traduce como dispensación. Aquí la misma palabra se traduce como administración, que es la traducción correcta de eukónomos. Entonces, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo recibió el encargo de administrar la palabra de Dios para con los gentiles. Que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Ya todos sabemos a qué se refiere. Al momento en el que él fue derribado, Cristo le fue revelado, y en un evento realmente maravilloso y sobrenatural, Pablo entendió perfectamente lo que estaba sucediendo y lo que estaba recibiendo. Este hecho de Pablo que él relata, que tiene que ver con su conversión, vamos a llamarlo así, y el encargo que recibió, es un hecho realmente fabuloso. Es un hecho increíble. Pablo era un perseguidor de la iglesia, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero Pablo tenía un conocimiento muy profundo de la Torá, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y lo tenía porque él era un erudito en la palabra. Y era un fariseo muy reconocido, muy amado, muy querido, muy respetado. Pero él en su mente tenía todo bien estructurado. Por eso es que él persigue a los cristianos, porque él entiende en esta estructura mental que él tenía que no era posible que hubiera nadie que reemplazara a Dios.
Él, como todos los judíos, tenía esta frase: oye Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. Y nadie podía reemplazar a Jehová, menos Jesucristo. Y él empieza a perseguir a los cristianos con ese concepto bien claro. Pero él, en medio de esa concepción, él sabía que había un Mesías. Él sabía que había una esperanza mesiánica. Pero como todos los judíos, no entendían de qué manera podía ser. Tal vez hubiera podido ser, según como pensaban muchos, un libertador político, militar. Pero con esta estructura mental, él recibe la revelación de Cristo, es derribado del caballo y él inicia un diálogo con el Señor Jesucristo. Y en este diálogo, él reconoce que lo que le está sucediendo solo puede venir de Dios. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Ningún judío podía llamar Señor a nadie que no sea Dios. Y en ese momento él entiende que está frente a Dios, pero no entiende, no comprende cabalmente qué está sucediendo. Y pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y el Señor Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te he de dar cosas contra el aguijón. Y bueno, empieza ese diálogo, ¿no? Pero lo segundo que dice Pablo es: ¿qué quieres que haga, Señor? Ya le dijo que es Jesús. Entonces, cuando él dice: ¿qué quieres que haga, Señor?, tenemos que entender que en ese momento, en esta mente tan organizada de Pablo, tan estructurada, que estaba buscando esta pieza que encaje, esta pieza mesiánica que encaje perfectamente y que le abra la luz que él no tenía, de pronto se da cuenta que Jesús era esa pieza. Y él cae rendido y entrega en ese momento toda su vida a él. Y entonces Pablo inmediatamente comprende todo, absolutamente todo lo comprende. Y empieza un ministerio que llega hasta estos momentos. Habla de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Y él dice brevemente. Y sí, el relato es breve, pero es muy importante. Leyendo este relato, podéis entender cuál era mi conocimiento en el misterio de Cristo. Lo que les acabo de relatar, de alguna forma. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Otra vez, él vuelve a reunir a los profetas y a los apóstoles. Pablo no tiene ninguna duda de que ambas personalidades son necesarias, concilian la solidez del Evangelio. No se puede despojar una de la otra, son necesarias para nosotros. Y dicen que este misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya lo explicó antes, ¿recuerdan? Judíos y gentiles, todos unidos en un solo hombre, en un mismo cuerpo y participantes todos de la promesa de Cristo. Del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pablo recibió el regalo de la gracia de Dios en Cristo, como cada uno de nosotros,
Y como cada uno de nosotros, hubo un ejercicio de poder de Dios en nosotros, en Él, en ti, en mí y en todos aquellos que entregan su vida al Señor Jesucristo y que deciden reconocerlo como su único Dios y su único Salvador. Hasta aquí nos quedamos, amigos. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.